El pasado domingo, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sorprendió no solamente a su audiencia, sino a la opinión pública en general al declarar o al manifestar que el único camino que le quedaba desde el punto de vista político para lograr la aprobación de sus famosas reformas era una Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto en el caso o en el evento de que el Congreso no se las aprobase. Esto se ha entendido por un sector importante de la opinión pública como una especie de chantaje, como una especie de acto extorsivo por parte del presidente de la República, que recurre a vías no institucionales para arreglar asuntos que tendrían que ser resueltos de una manera completamente distinta. Es bien sabido que el Congreso de la República tiene unas facultades que están precisas en términos normativos en la Constitución Política de Colombia, así como también que el presidente de la República tiene unas competencias también establecidas, también plasmadas en las distintas normas de la Constitución Política. De tal manera que si el presidente de la República presenta un proyecto o una iniciativa legislativa, esa iniciativa legislativa o ese proyecto de ley, como es apenas natural, debe pasar al debate, al estudio, a la controversia en el seno de las comisiones y las plenarias del Congreso, y será el Congreso de la República, de acuerdo con las competencias que están previamente establecidas en la Constitución Política de Colombia, quien establecerá exactamente si el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo se aprueba o no se aprueba. De tal manera que el Congreso de la República es absolutamente autónomo para decidir en un momento determinado si un proyecto de ley, si una iniciativa legislativa presentada por el gobierno es conveniente o no es conveniente para el país, como también tiene facultades constitucionales para decidir si esa iniciativa legislativa es constitucional o no es constitucional. En el segundo de los eventos aquí enumerados, el Congreso de la República podrá no aprobar el proyecto de ley o la iniciativa legislativa por considerarla inconstitucional o por considerar que parte de sus artículos no están en armonía con la Constitución Política. En el caso que estamos comentando, simplemente el Congreso no ha aprobado la reforma a la salud, por ejemplo, por considerar que no es conveniente. Aunque todavía no se ha archivado el proyecto, existe la posibilidad de que efectivamente se archive como consecuencia de la decisión mayoritaria de 8 o 9 senadores de la Comisión Séptima que ya firmaron la solicitud de archivo para ser debatida y para ser lógicamente aprobada o no por la correspondiente célula legislativa. Lo que nos llama poderosamente la atención es que el presidente de la República nos hable entonces de que si esas reformas legislativas no son aprobadas por el Congreso de la República, quedará la vía de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que eso naturalmente implica en términos de incertidumbre y en términos de inestabilidad para un país, pero sobre todo para un gobierno que no se ha caracterizado propiamente por ser el abanderado de la estabilidad o de la certidumbre con respecto a sus medidas o con respecto a las decisiones que adopta en sus políticas de gobierno. En estas circunstancias, por lo tanto, se genera una especie de caos
en el sentido de que el país tiende inmediatamente a cerrar filas a favor o en contra de la propuesta presidencial, pero podríamos perfectamente sumergirnos en un debate sobre un asunto puramente técnico durante los próximos 2 años, lo que daría al traste con los años o con el tiempo que le resta al presidente de la República para terminar su periodo presidencial. Por otra parte, es importante decir que la gran mayoría de los colombianos, la gran mayoría de la clase dirigente del país piensa que el presidente de la República ha propuesto la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en los términos establecidos por la Constitución Política. Sin embargo, después de haber escuchado las declaraciones del presidente en una entrevista que concedió al diario El Tiempo, después de haber escuchado las declaraciones del presidente en la respuesta que le dio a Germán Vargas Lleras, y después de haber escuchado algunas alocuciones presidenciales desde algunos municipios del sur del departamento de Córdoba, queda claro que el presidente Gustavo Petro no está pensando en la posibilidad de convocar o adelantar su convocatoria a través de los cauces constitucionales, sino a través de una especie de levantamiento popular que se llevaría a cabo a través de lo que él llama asambleas populares o asambleas del pueblo, que en este momento no se sabe bien de qué se trata, porque estas famosas asambleas populares o asambleas del pueblo no están consignadas institucionalmente en la Constitución Política de Colombia. En cualquier caso, lo importante es saber que el presidente de la República, mientras persista en este tipo de llamamientos, está cometiendo lamentablemente un acto sedicioso que se podría equiparar a la comisión de un delito de sedición o a la comisión de un delito de rebelión, que lo pondría adicionalmente contra las cuerdas, no solamente en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, sino también existiría, a mi juicio, la posibilidad de que el tema pudiera pasar por el Senado de la República exclusivamente, que, de conformidad con lo que ha establecido la Constitución Política, tiene la facultad de decretar la vacancia del cargo de presidente de la República en caso de que se encuentre graves indicios de que el presidente subvierte el orden público o simplemente no cumple con sus obligaciones constitucionales mediante la figura que podríamos llamar de abandono del cargo por omisión. Esto naturalmente será sometido en su momento a un estudio previo por parte ya sea de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ya sea del Senado de la República, quien tendrá que pronunciarse sobre este particular, por cuanto a estas alturas son excesivas las manifestaciones, las alocuciones, las expresiones del presidente de la República que hacen pensar que no coordina su pensamiento, su ideología con los grandes anhelos populares. Muy, pero muy buenas tardes.